Que el Señor sea bendiciendo vuestros hogares. Estamos muy contentos de estar una vez más con todos ustedes, deseando que en esta oportunidad el Señor nos permita eh, acceder a vuestros hogares con la bendición de Dios. En el particular traemos saludos para todos ustedes, deseando de que el Señor esté cuidando de ustedes cada día. En este tiempo, ya estamos terminando el año, han habido posiblemente algunas preocupaciones de trabajo para muchos. Estamos orando por ese propósito de Dios y estamos orando para que el Señor esté cuidando de ustedes. En particular, hemos estado en contacto con los pastores de Iquitos. Al fin tuvimos contacto con el pastor Ayachi. Él es un apóstol de Dios. Él es el que eh, tuvimos contacto con él. En algún momento él nos llamó para poder cubrir su vida y ministerio con paternidad, con cobertura, y lo hemos hecho con mucho gusto. Enterarnos ahora de que él ha estado pasando eh, una complicación con el coronavirus en Iquitos. Ya salió librado de eso, pero luego quedó un poco débil y ha tenido un derrame cerebral, pero que lo está superando nuevamente. Estemos orando por él, por las congregaciones allá. También hablé con el pastor Pedro en Requena, y ellos están en enero, el 15 de enero, teniendo aniversario, y ellos están muy expectantes de que posiblemente un misionero, un equipo misionero de la Iglesia Santuario los visite. Estaremos orando por eso, estaremos en expectativa de que haya más de uno de ustedes que quisiera ir en esa fecha. Ok, estamos también expectantes de los nuevos grupos. Hay nuevos grupos de estudios, están estudiando verdades fundamentales, están teniendo a cabo un discipulado muy cercano. Yo he visto las clases que mi esposa está llevando a cabo, y se está formando otro grupo para que ella pueda dirigir. Igual estamos animando a ustedes, hermanos, que ya han crecido, que formen grupos de estudios. Ustedes pueden dictarlos a través del Zoom, del Meet, y de esa manera, inclusive hacer un salón por el Facebook, pueden ustedes desarrollar sus clases. Queremos que el Señor los use, los utilice en gran medida. Y por otro lado, seguimos con dos cursos. Hay un curso que se llama Revisión de los tiempos finales. Quería indicar a los hermanos que vamos a tener los días jueves las clases. Esto es por Meet, Google Meet. Tenemos las clases, hemos estado revisando los videos, pero algunos no tienen tiempo sino hasta estar en la clase. Entonces en la clase misma vamos a revisar el material. Es
hacer un trabajo nuevo de docencia respecto a ese curso. Estaremos viendo la respuesta, pues si no hay una buena respuesta, tendríamos que hacer una pausa hasta el próximo año. Pero en cuanto a la clase de los viernes, que se llama Pastoreando Grupos Pequeños, con ese grupo de estudios estamos desarrollando este trabajo de prepararnos para que los que están estudiando puedan abrir sus grupos pequeños. Van a, en un sentido claro de la Iglesia Apostólica, están preparándose para desarrollar un ministerio pastoral dentro del ministerio quíntuple. ¿Ok? Estamos expectantes porque estamos orando para que la iglesia tenga muchos grupos pequeños en diferentes partes de Lima, en donde pueda haber un grupo en el que tú puedes reunirte, una casa en la que puedas desarrollar una interacción de vida. Y eso lo vamos a lo vamos a estar desarrollando con ese equipo de estudiantes. Y si tú eres uno de esos estudiantes que no ha estado reuniéndose en las clases de los viernes, pero has estado revisando los materiales que están en YouTube, te invitamos a que lo hagas, anímate, sigue, reúnete con nosotros los viernes. Eso va a ayudar a que tú puedas prepararte. Ya saben que los links los enviamos directamente al chat de WhatsApp que está con tu nombre. ¿Ok? Los animo para que puedan desarrollarse. Bueno, vamos a entrar a un tema de hoy. Yo quiero que ustedes me acompañen en el tema de este día. Se llama Sión, espada de Dios. Vamos a tomar un texto de Zacarías 9:13. No voy a hacer más que una aplicación de lo que esto significa para nuestras vidas. Yo quisiera que oremos, que el Señor nos permita tomar de hoy esa verdad presente para que durante toda esta semana ustedes puedan desarrollar su vida diaria, sabiendo que hay una particular dirección de Dios, protección de Dios, cuidado de Dios en todo momento. Levanta tu mano si quieres, pero ora conmigo, dile, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Trae a través de tu siervo esa verdad presente para mi vida. Te pido, Señor, que alumbres mi corazón recordando, haciéndome recordar todo lo que he leído de tu palabra para integrarlo en una verdad presente para este día y esta semana. Que el Señor esté con todos. Amén. Ahora, vamos a ir al texto bíblico. El texto es, tensaré a Judá como un arco y lo cargaré como perdón, y lo cargaré con Efraín. Repito, tensaré a Judá como un arco y lo cargaré con Efraín. Y haré de ti, oh Sión, una espada de valiente. Incitaré a tus hijos contra los de Grecia. Zacarías 9:13, estoy leyendo la versión textual en la cuarta versión. Ok, en este texto lo que nosotros tenemos en particular es una clara visión que el profeta tiene, ¿no? Yo sé que ustedes en alguna medida leen la versión Reina Valera, y en Reina Valera dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente.
Ahora, no es propio interpretar de que esa es, que pondré como espada de valiente son los hijos de Grecia, sino a los hijos de Sión. Entonces, los hijos de Sión son aquellas espadas de valiente y yo creo que esto es importante para nosotros notarlo, porque en nuestro corazón siempre hay una expectativa de que el Señor se glorifique, ¿no? Yo eh, tengo que, en alguna medida, eh, en las clases internas voy a hablar mucho más del tema de lo que significa eh, el humanismo y todo lo que está muy metido dentro de la sociedad y toda la atomización de ideas, de pensamientos, de modelos de pensamientos que hay actualmente, nos lleva a nosotros a, a tener conceptos eh, muy diferentes a los de mucha gente. Entonces, yo creo que y la iglesia, o sea que somos todos nosotros, somos ladrillos vivos, somos una iglesia que el Señor está edificando. En su momento tiene que ser vestida de lino fino, antes de la venida del Señor. Pero como quiera que hay mucha gente que tiene expectativa de que el Señor está pronto a venir, ok, entonces si está pronto a venir, entonces la iglesia debe estar pronta a vestirse de lino fino. Pero para esto tienen que haber varias cosas que diferencien de lo que está pasando en nuestro alrededor. Si bien es cierto el tema de, de Grecia y todo lo que esto implica en la palabra profética, empieza en Daniel, cuando el Señor eh, viene a Daniel y le explica que desde que Daniel estuvo orando 21 días, él vino a respuesta a esa oración, pero el tema es que tuvo que lidiar con el príncipe de Persia. Luego de explicar la razón de su venida y todo esto, de incorporarlo a Daniel, que estaba casi pasmado y agotado por esa presencia muy fuerte, eh, al reincorporarse, Daniel, el Señor le explica y le dice que todavía va a tener que lidiar con el príncipe de Persia, pero también cuando termine lidiará con el príncipe de Grecia. Y habla de que Miguel, el príncipe que cuida a Israel, es el que estará ayudándole. Entonces aquí tenemos necesariamente un punto muy interesante respecto a la parte en donde el Señor interviene proféticamente en el asunto Persia y Grecia. Yo en muchos momentos en mi enseñanza he podido explicar que Persia tiene que ver mucho con las formas como lo oculto y todas las cosas que ha traído lo antiguo, ¿no? Por decir cosas como el ocultismo y la brujería, tienen mucho que ver con Persia y todo lo que tiene que ver con Grecia tiene que ver con el tema del humanismo, tiene que ver con las diferentes filosofías que han estado rondando alrededor de los pensamientos no cristianos, pero sí seculares y que han estado llevando a la gente a tomar muchas formas de pensamientos, ¿no? Yo sé que en cuanto a Grecia, eh, como occidentales que somos, somos herederos de un pensamiento muy griego. En la educación se dio esto, pero también sabemos ahora, y cuando hacemos un análisis bastante objetivo,
en la perspectiva cristiana, nos vamos a dar cuenta que ya hace más o menos 2 décadas, quizás un poco más, la educación ha ido cambiando y plantando valores para pensamientos diferentes a los que venían siendo los pensamientos tradicionales. Tal es así que ya no más eh, estaban poniendo en la ecuación a la posibilidad en la que eh, pudiéramos pensar en Dios, en una vida cotidiana, sino que ponen el pensamiento humano y el humanismo muy en forma inmediata, en la forma como se ha ido enseñando a toda esta generación. De manera que si estamos hablando de cambios y de pensamientos que han salido y han surgido, nuevos modelos de pensamientos, estamos viendo de que esto es el fruto de algo que se trabajó ya hace más de 20 años. Yo creo que en muchos aspectos contribuyó ya en la niñez que de la segunda mitad del siglo pasado, o sea, desde 1950 en adelante, ha habido mucho manejo de lo que ha sido la, las historietas y el imaginario de esperanzas con héroes y superhéroes y todo eso ha contribuido en que la niñez empiece a abrir su entendimiento y su comprensión, que luego fueron adultos y estoy incluyéndome porque si bien es cierto, nosotros eh, pertenecemos a una generación de esa mitad del siglo pasado, hemos entrado a este tercer milenio con, con una generación que tiene modos de pensar muy diferentes a los que tradicionalmente se ha tenido. Yo creo que necesitamos centrarnos como iglesia que somos en lo que Dios cómo nos está viendo proféticamente. Yo, de hecho, que no voy a hacer una explicación exhaustiva, analítica de los pensamientos que están actualmente manifiestos, pero es, yo creo que no es necesario mencionarlos porque existen y están evidentemente manifiestos en nuestra juventud y por decirlo, en algunos contextos de iglesia se han adoptado algunos de esos pensamientos. Yo lamento mucho de que en muchos casos el cristianismo ya desde el siglo pasado, desde el antepasado, del siglo antepasado, adoptó muchas formas de humanismo en su desarrollo doctrinal, pero eso no es culpa de ese siglo, sino que esto es parte de la forma como el cristianismo ha tenido que subsistir ya desde el segundo siglo, cuando se hizo muy fuerte la dominación del pensamiento griego en el mundo antiguo. O sea, estamos hablando del segundo siglo, tercero, cuarto, la oscura, y aún así, cuando se da la reforma y luego hay lo que le llaman la época de ilustración y todo eso, hay, hay una fuerza muy grande de lo que es el pensamiento griego en todo nivel y en la civilización completa. O sea, el cristianismo no fue ajeno a contaminarse con lo que significa el pensamiento griego. Entonces, el cristianismo eh, tiene, tiene un punto nacidero que es muy importante y es la palabra de Dios, la revelación de Dios.
de manera que nosotros podemos construir un modelo de pensamiento cristiano, estableciendo la diferencia entre lo que es los diferentes pensamientos, o sea, todo lo que tiene por fuerza con Persia, con Grecia, eh, todo lo que actualmente está desarrollándose, que es fruto de toda esa mezcla, pero lo que hoy la iglesia tiene que enfocarse es en algo. No estamos hablando de que la iglesia tiene que pensar en ninguna medida como podríamos decir la tradición de la religión judía enseña a pensar en los yeshivás a sus hijos. No, el cristianismo tiene más concordancia con la fe de Israel que viene a ser antes de que se desarrollen todas las sinagogas y los yeshivás judíos en la dispersión. O sea, el pensamiento hebreo, que es lo que el Señor tiene en su fe, en la forma como Él trajo una reforma para su pueblo y su pueblo no lo recibió. Esa fe de Israel es la que nosotros como cristianos tenemos como herencia. En ese sentido es que podemos nosotros entender esta parte que dice, tensaré a Judá como arco y lo cargaré con Efraín, porque dice que Efraín es una saeta, y haré de ti, oh Sión, una espada de valiente, ¿no? Y incitaré a tus hijos contra los de Grecia. Entonces, cuando habla de Sión, ¿no? Estamos tratando de enfocarnos a qué se refiere el Señor. Ok, si se tratara del Sion de la religión judía, el año 70 terminó y no fue ninguna espada, no pudo lograr nada, es más, fue vencida eh, la religión judía y fue dispersado el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo judío. Es penoso, nosotros vemos con honda pena esa parte de la historia, pero entonces proféticamente Dios está hablando de algo diferente, no está hablando de la religión judía. Entonces, no es valedero de que como cristianos nosotros pensemos de que debiéramos de ser judíos primero para luego ser cristianos, porque eso es un error de interpretación, un error totalmente alejado de la verdad, porque, o sea, hace que pensar, el solo hecho de pensar de que debiéramos de ser judíos, ya entramos como dice, en un asunto que nos pone totalmente ajenos, ¿no? Es como querer decir, ¿no? Que haya gente que, que quiera decirse, yo soy cristiano musulmán y eso no es factible, no es posible, como tampoco tú puedes decir yo soy zoroastrista cristiano, porque no existe esa mezcla, esa agua y aceite, se repela. Eh, Estamos hablando de la fe de Israel. ¿Qué es lo que el pueblo hebreo va a tener? Es la reforma que ellos van a recibir del Señor. Es lo que está profetizado en la palabra. Es lo que el Señor tiene como regalo para su pueblo, para volverlo a levantar, porque ama a su pueblo y nosotros oramos por la paz de su pueblo y no solamente de Jerusalén, sino de todo su pueblo. Pero cuando hablamos de Sion, estamos hablando de lo que significa el deseo de Dios de desarrollar en su corazón un plan de redención y el Señor dijo que en Sion iba a poner su casa, una casa para todas las naciones. De hecho, que el templo terminó, el pacto levítico terminó, pero entonces esa casa, todas las naciones, ese Sion, ya no es natural, ya no es el físico, ya no es en donde ahora no hay un templo, en donde hay
hay una mezquita, no, es el Sion espiritual que es la iglesia. Entonces, necesitamos como iglesia, y esto estoy hablando en un lenguaje que los de la iglesia solo van a entenderlo. No estoy hablando para los que son ajenos a la iglesia. Yo lamento mucho que los que son ajenos a la iglesia de repente se sientan confundidos de mis palabras. Quizás pide a alguien de la iglesia santuario que te explique a qué se está refiriendo este vuestro siervo. Lo que necesitamos entender es que cuando Sion, la espiritual, que es la iglesia, está siendo prometida en la voz de Dios de ser una espada de valiente, el valiente que la va a tomar en sus manos es Dios mismo. O sea, la iglesia es esa espada del valiente del Señor, ¿no? Y es con justa razón, dice eh, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿no? De manera que aquí hay un tema muy importante. Sion, si hubiese alguien de la religión judía que quiere ser parte del Sion espiritual, tendrá que abrazar la fe de Israel y reconocer que Jesucristo no solamente es el Mesías, sino también Dios. Entonces, cuando esto ocurre, va a poder usar todo su conocimiento de la palabra de Dios para que pueda ser usado para poder enfrentar contra los hijos de Grecia. Porque cuando hablamos de los hijos de Grecia, estamos entendiendo en aquellos que vienen a ser los que piensan como Grecia. Y el resultado de los que piensan como Grecia, o sea, son los hijos de Grecia, hay muchos pensamientos. Esta época hay muchos pensamientos, hay mucho humanismo, hay muchas cosas que están saliendo de lo que Grecia misma ha tenido como resultado en las mentes de muchas personas. Ok, la única forma que esto se puede establecer es con la espada de Dios, que es la palabra. La palabra, y esa espada de valiente está en las manos de la iglesia. La iglesia, con el conocimiento de la palabra, es la espada de Dios. Sion es la iglesia y es la espada de Dios. Yo creo que tú tienes que entender esto. Yo no voy a establecer ningún concepto apologético del cristianismo frente a los pensamientos actuales porque no necesitamos hacerlo. Sencillamente a Dios no podemos defenderlo. Dios demostrativamente, Él tiene su magnificencia manifestada en la creación y eso nadie lo va a poder apagar, ¿no? Es como que quieren tapar el sol con un dedo y eso no es posible. Pero lo que va a ser posible es que nosotros como iglesia, como el Sion espiritual, seamos la espada de Dios, la espada de valiente, porque es la única forma en la que vamos a poder enfrentarnos contra los hijos de Grecia de esta época. Esto es muy importante porque tu iglesia eres Sion espiritual, eres la espada de Dios. Entonces, animemos a la iglesia a estudiar la palabra de Dios. Es importante, básico, prioritario, estudiar las escrituras, estudiar la vida de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, lo que en el Nuevo Testamento se nos lleva a nosotros a vivir y a hacer de nuestra vida con el Evangelio aplicado en nuestra vida. Conocimiento de todo lo que Dios ha prometido a través de sus siervos los profetas. Tener la sabiduría de entender los proverbios para tener un sentido común adecuado. Saber cómo orar conociendo todos los salmos, que esos 150 salmos que nos van a llevar cada día a ser adoradores a nuestro Dios. Y tener profundo respeto y conocimiento de lo que significa los estatutos perpetuos de Dios en sus mandamientos, que serán mandamientos que serán respetados aún
en el reino milenial de nuestro Señor. Ok, necesitamos por la eternidad ser fieles a Dios y adorarle con todas las fiestas que el Señor ha establecido. Son cosas que no estoy hablando que tenemos que hacerlos de la manera usanza que el pueblo judío lo hace, porque no es no ese es el mensaje de Dios en las Escrituras. El mensaje de Dios en las Escrituras es que nosotros lo hagamos en la fe de Israel. Y esto nos establece una diferencia. Iglesia, tú eres Sión espiritual. Eres la espada de Dios, la espada del valiente, porque serás instrumento para enfrentar en esta época esa oportunidad que el mundo necesita. Dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción cuando el apóstol Pablo ya estaba vivo, pero hay quien al presente lo detiene y hasta hoy la iglesia es quien al presente está deteniendo el misterio de la iniquidad por causa de que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia hace que nosotros seamos la espada de Dios, ese Sión espiritual que es la espada de Dios. Y esto se sigue cumpliendo porque necesitamos detener el misterio de la iniquidad. Y eso solamente es con el poder del Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Y ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo y adecuadamente desarrollar una gran disposición a Dios para que Dios los use a ustedes como instrumentos. Damos gloria a Dios. Queremos terminar dejando esto en tus manos, Iglesia Santuario. He hablado a entendidos, he hablado a gente profética, a gente apostólica, he hablado a aquellos que han crecido y pueden entender lo que significa esta verdad. Yo animo a los que son nuevos, a los que en alguna medida les ha quedado algunas dudas, que se acerquen a los hermanos de la iglesia para que puedan recibir alguna explicación de sus preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta aún, escríbanme en minsantuario@yahoo.com. Estaré respondiendo vuestras preguntas para que ustedes puedan ser bendecidos. Yo sé que ustedes tienen preguntas y esas preguntas serán respondidas de tal manera que ustedes puedan desarrollar todas aquellas interrogantes que tienen. Quizás necesitan ustedes en alguna medida preguntar, con mucho gusto se lo estaremos haciendo la respuesta. Ahí tienen en el texto, en el titulador dice minsantuario@yahoo.com. Es el correo, estaremos a respuesta de vuestras preguntas. Vamos a orar. Señor, queremos que tú nos ayudes a entender que somos el Sión espiritual y que somos la espada de Dios, la espada del valiente, en manos del valiente que es Jesucristo. Señor, es el tiempo de que siga tu iglesia actuando con el poder de tu Espíritu Santo y el poder de la verdad que es la palabra de Dios. Queremos que Jesucristo es la verdad y que la palabra de Dios nos da a nosotros el conocimiento de la verdad, Señor. Gracias porque tú tienes, Señor, una victoria final contra todo lo que significa Grecia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas esta semana. Que el Señor complete de bendición más allá de lo que ustedes anhelan y esperan. El Señor establezca oportunidades para bendecirlos y sorprenderlos, más allá de lo que han imaginado. Pero que esta semana sea mejor que la anterior. Que el Señor los bendiga.